Empezamos entonces la socialización del taller con 8.3 y 8.4, la primera parte de mitos y leyendas. El tema que estamos trabajando en esta primera parte del periodo es justamente mitos y leyendas. La idea es justamente identificar las características de los textos de tradición oral, tanto mitos como leyendas, establecer las diferencias que hay entre el texto oral y el texto escrito, que es justamente lo que vamos a trabajar acá. Entonces, había un pequeño texto que era expositivo, ¿sí? Informativo, impedagógico, ¿sí? De, de estilo académico, donde nos explicaban qué son las tradiciones orales, qué son los mitos, qué son las leyendas y en qué época se dieron, que se dan en la época de los nativos americanos cuando todavía no habían llegado los españoles y cuáles eran los propósitos que tenían estas narraciones, que eran explicar las divinidades, explicar lo que no se entendía, explicar fenómenos naturales que estaban por fuera de la lógica humana. ¿Listo? Bueno, entonces, empecemos con la primera pregunta. Empecemos con la primera pregunta. Dice así, voy a apagar mi cámara. Ahora más tarde, al final de la clase, hacemos registro fotográfico. Pero ahorita voy a apagar la cámara para poder tener mejor manejo de el espacio. Bueno, yo creo que ahí ya. Ok, listo. Dice así. ¿Quién quiere leer la primera pregunta? Les recuerdo que el que participe hoy en clase tiene puntos de bonificación y no solamente tiene puntos de bonificación, sino que básicamente está asegurando su 5 en el trabajo. Entonces, quien responde una pregunta, Profe, yo. pero Profe. venga, para evitarnos ese profe yo, Vamos, ¿sí? levantan la mano. Levanten la manito virtual. Listo. Entonces, ¿Cómo la levanto, yo con profe? base a Ya. cómo vaya la manito virtual, eso, con No, base a profe, cómo vayan la... profe, yo Uy, qué después que poco de hable manos primero. levantadas, Ahí qué con los 3 maravilla. puntos, ahí le Entonces, aparece levantar la mano. vamos con Giancarlos Ríos, es el número Uy, 1. yo lo hice primero, Bueno, yo. profe. Mijo, no, ahí Ah, sí ya le toca pelear con la máquina y si usted va a pelear con Zoom, muy bravo. Entonces, No, pero, profe. Giancarlos Ríos Bayer, empieza con la bueno, profe. primera, por favor. Antes de la llegada de los conquistadores, ¿cuáles eran los modelos de vida de los pueblos y qué generaron? Giancarlos, ¿cuál es tu grupo? 8-3, profe. Vale, por eso es importante que me pongan el numerito ahí. ¿Listo? Listo, Giancarlos, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cómo era el modelo de vida de esos pueblos? Profe, esa fue la que yo le dije a usted que no había entendido. Por eso Esa yo sí la está entendí. mejor. Bueno, entonces, ¿quién le ayuda a Giancarlo a contestar? Yo, Nicolás Rivera. Giancarlo Herrera. Giancarlos, dale pues. Bueno, vea, usted tenía que en ese texto que dejó el profesor arriba le aparecían todas las respuestas de la A hasta la B de la del ejercicio 1. ¿Y qué dice el texto? Algunos de estos pueblos mantenían modelos de alimentaria, poblaciones y lugares de culto. Estos pueblos generaron no solo sistemas de producción agrícola, de intercambio comercial o esquemas complejos, organización comercial y política. Mire, nos están hablando de los aztecas, nos están hablando de los mayas, nos están hablando de los incas, nos están hablando de los chipchas, nos están hablando de los taironas, de los calima, nos están hablando de toda esa gente que usted ya le han enseñado desde tercero de primaria hasta acá. ¿Sí? Les están Sí, hablando, señor. o sea, el señor acaba de leer la síntesis de lo que son todos esos pueblos. Algunos tenían unas civilizaciones más avanzadas, ya estaban cultivando, dependían del maíz.
otros eran semisedentarios, o sea, estaban en un pueblito, pero salían a cazar al resto, como los pueblos amazonas, como los huitotos, como todos los pueblos que siguen la tradición del Yurupari, ¿sí? Otros eran totalmente nómadas, ¿sí? Como los caribes, que lo que hacían era ir hacia los otros pueblos y hacerles las guerras, conquistarlos, saquearlos y volverlos. Los caribes eran los vikingos, ¿sí? De la América indígena, ¿sí? Otros eran como los paes que cultivaban la papa, que cultivaban las cosas. Profe, qué De, pena interrumpirlo. dime, mijo, te Profe, es que escucho. lo que pasa es que mi compañera Daira Gutiérrez está solicitando el ingreso. No ha podido. Y no ha podido. Mijo, la iba a dejar entrar y se cayó. Apenas ella esté ahí, yo estoy pendiente y la dejo entrar. Bueno, Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. vale. Profe, siga explicando. Entonces, ya para terminar la explicación de este primero, ¿cuáles eran los modelos de vida? Mire, todo lo que nos han enseñado en sociales, ¿sí? Que cazaban, que cultivaban el maíz, que cultivaban la papa. Ese era el estilo de vida de estos pueblos. Era un tipo de estilo de vida, Daira, aquí ya está, listo, ya la dejé entrar. Era un estilo de vida muy agrícola, muy de la casa, o sea, de casa de cazar animales, ¿sí? Un poco nómada todavía. Y entonces de estos pueblos es que va a salir estas tradiciones mitológicas. Por eso esta mitología va a ser muy parecida a la griega. Por eso es que esta mitología va a ser muy parecida a las de las primeras civilizaciones, a la egipcia, a la sumeria, a la china, en sus principios. ¿Sí? Ellos van a tratar de explicar de manera fantástica, de manera grandiosa, cómo se creó la Tierra porque no sabían cómo se había creado. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Queda claro hasta ahí? Sobre los Señor. modelos de vida de estos pueblos. Sí, profe, gracias. Bueno, ok. Vamos con Nicolás, ya participó, ¿cierto? Nicolás Rivera o no ha participado, no ha participado. Entonces Profe, vamos fue con Giancarlo Nicolás No, Rivera. Rivera. señor. Nicolás Rivera, vamos con la número, Profe, con la fue B. Giancarlo Rivera. Giancarlo, ya te anoté, mijo. Ya tienes aquí tu Ah, punto, no bueno, Listo. te señor, bueno, señor. preocupes. La que dice que se conoce como tradiciones orales y cómo se articulan. Sí, señor. Profe, yo puedo seguir Vea, participando, ¿cierto? Sí, mijo, pero ahorita vuelvo y me levanta la mano. profe, Ah, Ujú. bueno. la tradición oral corresponde a las expresiones culturales que son transmitidas de generación en generación y Ujú. además tienen como propósito difundir conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones. Se articulan en formas de cantos o poemas recitados y vinculados a los cultos o en formas de narraciones. Exacto. ¿Quiénes se vieron aquí Tierra de Osos? ¿No vieron la película de Muñequitos Tierra de Osos? No, Donde el Sí, tipo pero señor. me suena. el tipo se convierte en un oso, el pelado se convierte en un oso y tiene que hacer Encuentra algo otro oso bueno para pequeño. volverse a convertir en humano. Ah, Ajá. creo que sí, 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 sí. Esa película, a ver, ¿por qué les menciono esa película? ¿Se acuerdan cuando está la viejita contando las historias en la fogata? Cuando van Eso es tradición oral. O cuando están los osos reunidos contando historias y que se van pasando la cabecita del salmón, ¿se acuerdan? Eso es tradición oral. O sea, ¿qué era la tradición oral? Se sentaban a descansar después del día de estar cazando, después del día de estar cultivando, en medio de una fogata, bailaban, danzaban, como eso que ustedes han visto en Señal Colombia del Yurupari, ¿sí? Y luego empezaban a hablar. Entonces los ancianos empezaban a contar las historias y esas historias se le quedaban a los muchachos. Y como eran historias que tenían monstruos y divinidades y esas cosas que asustan, que nos gustan, de ahí viene de ahí nace ese deseo de nosotros de escuchar historias de terror. Y por eso las leyendas van a tener personajes de terror, porque es que esos son los personajes que nos van a impregnar, esos que nos van a asustar, esos que nos van a hacer sentir esas cosas, son los que se van a quedar. Y por eso la tradición oral aprovechó esos personajes de terror,
¿sí? Para poder que a la gente se le grabara. No había escritura, no existía el texto todavía escrito. Entonces, por eso el personaje de terror va a ser tan importante, ¿sí? En estas tradiciones orales, o el personaje fantástico, porque es el que le va a quedar grabado a uno cuando está todo apagado, no hay electricidad, solamente hay una fogata y le pegan un susto con un personaje de estos a usted. ¿Ven por qué ese tipo de tradición oral va a ser así? Porque hay que meterse en el contexto para entender lo que está. El problema de nosotros es que ahorita nosotros leemos el Moján, ¡ay, esta pendejada! Porque no estamos metidos en el contexto. Pero póngase usted de noche en una finca, apague todo, apague las luces, deje que empiecen a sonar las voces del campo, a ver si no se asusta cuando le cuenten del Moján. Y ahí es donde le va a quedar la historia a usted y después usted va a querer hacer lo mismo y contársela a sus hijos. Y así, y así, y así, y ahí es donde nace la tradición oral. O sea, el hecho de que estos personajes aparezcan en este tipo de tradición tienen un sentido de ser. ¿Queda claro eso? Sí, señor. Bueno, vamos entonces con la literal C. Y Yo, profe, aquí yo. me dice que Nicolás Rivera Arcila ya participó. Entonces bájame la Sí, manito. señor. Si quieres volver a participar, ahora vuelves y la subes. Da un Profesor, minuto. Ya. Listo. profesor, yo. Alexis Acosta, la literal C. ¿Qué relatan los mitos y leyendas? ¿Qué Los mitos, investigaste o qué te quedó del texto? ¿Qué relatan los mitos y leyendas? los mi- los mitos son relatos sobre seres sobrenaturales como dioses o monstruos que sirven para explicar determinados hechos o fenómenos. Las leyendas, en cambio, son relatos de sucesos maravillosos o imaginarios encuadrados en ciertos momentos históricos. Mijo, tienes excelentemente la definición, pero tienes que cambiar la parte donde definiste mitos, ponle leyendas. Y donde definiste leyendas, ponle mitos, porque lo hiciste al revés, pero esa es la definición. Los mitos son sagrados. Los mitos son de personajes fantásticos como dioses, semidioses, ¿sí? Y la leyenda son los monstruos, los brujos, los hechiceros. Entonces, la escribiste bien, pero me confundiste los términos. Donde definiste mitos, pon leyenda y donde definiste leyendas, pon mitos. ¿Queda claro? Corriges eso y te queda perfecta esa definición. Ahora la gran pregunta, ¿quién fue el que participó para anotarlo acá? Alexis, ¿no? Muy bien, Alexis. Señor, La gran pregunta es, ¿nos queda claro por qué esos son los personajes de estas tradiciones orales? Justamente porque tenían que ser fantásticos para que llamaran la atención a la gente y quedaran en el recuerdo de la gente. Porque recuerden, la única parte donde se grababan estas historias era en la memoria, no se escribían. ¿Listo? Muy bien, bájame la mano, Alexis, yo te ayudo con eso. Y vamos con Cristian David Velasco, el literal D. Profesor. Profe, leo la D, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué dificultó el surgimiento de una literatura colombiana a la llegada de los conquistadores? La respuesta es, debido a las dominaciones para parte de los conquistadores y la gran influencia de la Iglesia Católica en, ton- en, ton- en todos En los todo. aspectos Bueno, artísticos de la época, por lo que los primeros letras escritas en estos tiempos eran de manos de los propios conquistadores. En el siglo XV, ya algunos españoles residentes en Colombia empezaron a utilizar la crónica como el medio más utilizado para expresar su propio proceso propio de conquista al nuevo mundo.
famoso Fray Pedro, Pedro de Agua, Gromino de Escobar, Francisco Guillén Chaparro, entre otros. Bueno, Listo, usted ya me profe. adelantó, dejémoslo hasta ahí, porque usted ya me está adelantando para el siguiente tema, que es la crónica de Indias. Pero está bien, muy bien tu definición, pero yo quiero que pensemos en algo en este momento. ¿Qué dificultó el surgimiento de la literatura colombiana a la llegada de los conquistadores? La literatura ya estaba, ¿sí? Eran estos mitos, estas leyendas. ¿Qué carácter tenían ellos? ¿Eran orales o escritos? Sí, marica. Bueno, Ya eran escritos, profesor. No. Escritos, profe. No, ¿Orales? eran orales. O sea, la literatura colombiana a la llegada de los conquistadores eran los mitos y las leyendas. Y dijimos que no eran orales. Los únicos en América que está comprobado que tenían escritura eran los mayas. Hasta ahora. Los demás eran totalmente orales. ¿Sí? Todavía no se ha comprobado si los incas tenían escritura. Todavía no se ha comprobado. Los únicos comprobados hasta ahora que tenían escritura eran los mayas. ¿Sí? Entonces, si eran orales por ejemplo, usted llega a la casa de, de su primo tiene 4 años y usted ya está acostumbrado al PlayStation, usted ya está acostumbrado a los juegos de video, al computador, y su primo está jugando con carritos y muñecos. ¿Usted se va a aburrir o usted va a jugar con él? Con ellos, Bueno, profe. profesor, se va a No, aburrir usted va porque a usted está aburrir. acostumbrado a Sí, jugar por Play ahí y dice usted que va a No, jugar con él. Pero bueno, digamos que la mayoría se aburrirían. Exacto, pasa lo mismo. Mire, si estos están en tradición oral y llegan los españoles que ya tenían armas y que ya tenían imprenta y que ya tenían el texto escrito hace más de 1000 años, van a decir, uy, estos manes, ¿qué? Estos manes están mal, estos manes son brujos, estos manes son hechiceros. ¿Sí? Porque hace rato los españoles habían pasado por ahí. O sea, ya ni se acordaban que ellos habían tenido tradición oral. Entonces, ¿qué es lo que va a dificultar? Hombre, que va a llegar una gente con mejor tecnología, con mejores armas, con mejor sistema de comunicación. Es que ya era escrito y masivo, porque la imprenta va a masificar el texto escrito. Antes el texto escrito eran los monjes, los copistas y todas estas cosas. Entonces, ¿por qué va a dificultar eso? Hombre, esta gente va a menospreciar, va a decir que esta gente son brujos, son hechiceros, que hacen cosas raras, porque para los españoles eso va a ser raro. Solo unos cuantos, son los que menciona al final, que no les interesaba conservar esa tradición literaria colombiana o de los indígenas, no les interesaba conservarla. Lo que les interesaba era traducir la Biblia, ¿sí? Traducir la Biblia a estas lenguas, ¿sí? Para poderles enseñar la Biblia y salvarlos. Ese era el pensamiento de los españoles en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hombre, pues que sí se va a dificultar justamente por eso, porque se va a olvidar, ¿sí? Gracias a Dios, algunos de estas personas que querían traducir la Biblia también se tomaron la molestia porque les llamó la atención algunos de estos mitos y los conservaron. Y por eso nosotros los conocemos, porque si no la gran mayoría se hubiese, ¿sí? Y entonces se nos pierde, se nos pierden las preguntas. Entonces, ¿queda claro esta pregunta del compañero de Juan Diego Ruiz? La respuesta del compañero fue muy buena, ¿sí? Sí, profe. Bueno, te voy a pedir que la vuelvas a leer, Juan Diego, por favor. Pero desde la pregunta o hasta o solo la respuesta. La respuesta. Yo leo la pregunta. ¿Qué crees que pasa con una cultura cuando se despoja de sus mitos y creencias? Dale con la respuesta.
Cuando una cultura no puede expresar lo que piensa del mundo a través del arte, muere. Esto porque no puede expresar su propia identidad y al no tener una identidad, lo único que le queda es repetir lo de la nueva cultura que impone. Exacto. O sea, pierde su identidad, pierde su propia sensibilidad, lo que ellos habían investigado, lo que ellos habían construido de sensibilidad. Y eso es tenaz. Bueno, vamos con, por aquí tengo manos levantadas, Nicolás Fernández Muñoz, pero entonces antes de que darte la palabra, el ejercicio 2 era leer estos dos cuadros comparativos sobre el mito y las leyendas. ¿Ese cuadro es realista, profe? Este cuadro, copiarlo en el cuaderno, ¿me estás diciendo? Pueden Sí. imprimirlo y pegarlo. Si no pueden imprimirlo y pegarlo, cópienlo, ¿sí? Pero esto es para el cuaderno, esto no es para que me lo entreguen en el taller. Lo que me deben entregar en el taller es esta definición de mitos y esta definición de leyenda y las similitudes de ambas. Entonces, vamos con qué definición de mito hiciste, Nicolás Fernández Muñoz. Voy, profe, dame un segundo. Ya pasó el segundo, Nicolás. Profe, un mito es todo aquel texto que está creado de dioses, semidioses o tipo de, por decir así, fantástico, para, o sea, que está creada no con ánimo de, por decir así, realismo, sino que está más enfocada en teorías o creencias que tienen algunas personas de personas como, o sea, como la Llorona o cosas así, que son mitos y leyendas así, y, o sea, no está con ánimo de generar Ciencia. realismo, sino, Investigación. sino más de pensamientos o creencias. Bueno, pero de esa definición saca la Llorona, porque la Llorona tiene que ver más con las leyendas. Y ahora vamos a ver el por qué. Aquí en los mitos tienen que tener en cuenta algo. Tienen un carácter religioso. Tienen un carácter donde se articulan las creencias. ¿Qué quiere decir que se articulan las creencias? Profe, Que unas tienen que ver con otras y se complementan. Y ya te doy la palabra. Y además de eso, tienen un carácter donde los dioses son importantes, los creadores del mundo, porque una de las explicaciones que van a tratar de hacer los mitos es de dónde salió el mundo, de dónde salieron los humanos, de dónde salió todo lo que existe. Entonces, esas son las características del mito. El mito tiene un carácter explicativo de dónde comenzó este planeta Tierra, ¿sí? Y de por qué el hombre está aquí. ¿Ya? ¿Y quiénes son los personajes que hacen eso? Los dioses, los grandes héroes fantásticos, que son los que van a ser los protagonistas de esa creación y de esa explicación. ¿Listo? ¿Quién iba a decir algo? profe, ¿será que yo puedo leerle lo que yo puse? Léelo. Ve, de mitos. Se sitúan en un tiempo fundamental, anterior al texto histórico, poseído un carácter religioso y se articulaba con un sistema de creencias. Son de carácter universal, puesto que buscan responder preguntas que han sido cruciales para la humanidad, tales como el origen de la existencia. Exacto, míralo. Mire, eso está muy bien, eso está chévere que ustedes bajen esas cosas de internet y las copien, pero yo lo que necesito es que ustedes interpreten eso, ¿sí? En Profe, otras palabras, esto yo lo interpreté del cuadro. Esto lo saqué del cuadro. bueno, no, Mentira, profe, es genial, puro muy bien interpretado entonces. Parece de enciclopedia. Pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta eso, ¿sí? Eso del carácter universal es por una sola y sencilla razón. Todos los mitos, la mayoría de los mitos, quieren trabajar el origen de la existencia, del bien y del mal,
de la creación del mundo y del propio ser humano. Eso son los caracteres universales. ¿Listo? Eso es el carácter universal. Querer contestar esas preguntas que más adelante las va a querer contestar la filosofía. ¿Listo? Pero ya de manera científica. Bueno, sigamos entonces acá. Definición de leyenda. ¿Quién me dice? Juan Diego Ruiz ya participó, ¿cierto? Ya lo tengo anotado acá. Démosle la oportunidad a alguien Yo, que no profe, haya yo. participado. Valeria Villamarín no ha participado. Démosle la posibilidad a Valeria. Buen día, profe. Buenos días. Profe, una leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos. La narración es de sucesos fantásticos que se transmite por tradición, o sea, eso quiere decir de generación en generación, de forma escrita o oral. Ujú. Excelente, 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 excelente. Mire, la compañera toca algo y lo hace muy bien. Tiene que ver con como una mezcla entre lo real y lo fantástico, ¿cierto? O sea, es traer esos personajes fantásticos a situaciones reales. Ejemplo, el Moham. Ejemplo, el hombre caimán. Un hombre de verdad que por su lujuria y por su laxivia hacia las mujeres y por estar tratando de mirarlas cuando se bañaban en el río, se tomó una pócima y se convierte en caimán para poderlas ver. Eso ya es lo fantástico. Y una vez se toma la pócima mal y queda mitad hombre, mitad caimán. ¿Sí? Entonces, miren cómo es en esos relatos, y es una de las grandes diferencias entre el mito y la leyenda, son relatos que ya están situados dentro de lo real. Y mire, ojo, nosotros vamos a tener un premio Nobel llamado Gabriel García Márquez, en parte por esa mezcla de lo real con lo fantástico. Ahí nace el realismo mágico. Ojo que el realismo mágico es otra cosa. El realismo mágico es una evolución de lo que estamos hablando hoy, que son las leyendas. Pero en gran parte el realismo mágico, una de las características fundamentales que tiene es que habla de leyendas. Y eso lo vamos a ver cuando veamos a Gabriel García Márquez. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo clarito? Muy bien, Valeria, excelente tu participación. Tenía otras manos levantadas, pero las bajé porque quería ver si habían manos de nuevos. Entonces, ya todos los que quieran participar, vuelvan y levanten la manito, que hay espacio. Cristian, que quería levantar la mano, por ahí otros personajes que querían levantar la mano, levántenla que todavía hay preguntas. Nos quedan 2 minuticos. Entonces, yo creo que vamos a llegar hasta acá, hasta las similitudes del mito y la leyenda. ¿Cuáles son las similitudes del mito y la leyenda? Profe, Profe, yo. No, levánteme la mano. Ya Giancarlos lo sé. Ríos Entonces yo Valle. lo sé primero. Hijo, no, pues el computador dice otra cosa. ¿Yo qué hago? Giancarlo Ríos Bayer. Profe, yo coloqué entre las principales semejanzas entre los mitos y las leyendas, destaca que ambos son de origen popular, se transmite de generación en generación, hasta vinculados con hechos o creencias de los pueblos e involución, elementos reales e imaginarios. Me corchaste, ¿sabes? Me corchaste porque me Tenemos la pusiste. misma respuesta. Sí, pero me corcharon ahí. A ver, ¿ustedes sacaron eso de que ambos son de origen popular de este cuadro? No, eso yo sí lo investigué, profe. Ya, porque ahí sí me corchan. Yo no estoy Porque muy es que seguro. Dime. porque es que sacarlo del cuadro estaba como muy no sé, no me convencía lo que decía ahí. Muy Bueno, difícil. pues entendía muy bien te así. soy sincero, a mí no me convence decir así como tan de frente que los mitos son de origen popular. Ahí sí vamos a tener que investigar un poquito más. Porque les voy a decir por qué. Porque es que los mitos nacían en sistemas religiosos. Y los sistemas religiosos, por ejemplo, de los aztecas, de los mayas y de estos pueblos, yo no creo que se puedan considerar tan populares. De todos modos, déjenme, yo consulto ese pedazo.
Sí, porque ahí sí, de verdad, Bueno, profe. esa parte es buena, pero el resto de la definición está muy bien, ¿sí? Nacen de personajes fantásticos, tienen que ver con cosas inexplicables y además de eso tienen un origen y bueno, sí, van a ser importantes en lo popular, hasta ahí, pero el origen sí, vamos a mirar, eso me queda de tarea, pero sí van a ser importantes en lo popular, porque es que justamente el pueblo es el que va a disfrutar y va a hacer sensibilidad con esto de los mitos y las leyendas. Bueno, jóvenes, desafortunadamente para todos los que tienen la mano levantada no alcanzamos otra ronda, ya son las 7:56 y es hora de terminar entonces esta clase. Muchachos, Profe, muchísimas gracias. Dime. eh, usted me, Cristian de Velasco, le apuntó la nota de participación. Claro, mi hijo, claro, aquí está. Vea, Giancarlos Rivera, Giancarlos Bayer, Nicolás Rivera, Alexis Acosta, Cristian David Velasco, Juan Diego Ruiz, Nicolás Fernández Muñoz, Valeria Villamarín. Están con nota de Ah, bueno, profe, muchas participación. gracias. Chicos, una cosita. El resto del taller lo voy a empezar a socializar, o sea, empiezo desde la actividad 2, ¿sí? Creo que nos faltó. Desde esta actividad empiezo con el otro grupo, o sea que al mediodía ya va a estar el video completo, yo se los mando para que si tienen dudas con esas otras respuestas lo puedan revisar. ¿Queda claro, muchachos? Sí, profe, queda claro. Señor. Bueno, y recuerden que pueden entregar el taller hasta la noche. Si ustedes me dirán si alcanzan, si corro un día más la entrega o si está bien día. hoy en la noche. No profundidad. Bueno, Ahí está bien. Profe, No, ¿cómo así? lo corro, Profesor, lo voy a colócalo mejor correr. un día. Un día, Lo voy a profesor, correr Profesor, para mejor que colócalo puedan un día revisar bien el porque video. ¿Listo? Vamos a empezar esta sesión desde la actividad 2 porque ya en la primera clase se trabajó la actividad 1. Entonces vamos a arrancar desde la actividad 2 para que en el taller, en el video esté completo y usted pueda consultar, ustedes podrán consultar la actividad 1 en el video y darse cuenta de lo que hablamos ahí y corregir lo que tenga que corregir. Entonces, la actividad 2 arranca desde la lectura, nos dan dos mitos, un mito y una leyenda. El mito se llama la creación y la leyenda es la del Moham, ¿cierto? Ustedes tenían que leer el mito de la creación y la historia del Moham, ¿sí? Y tenían que hacer un cuadro comparativo muy parecido al cuadro que se hizo, ¿sí? En la actividad 1, que es este, sobre los mitos y las leyendas, sobre los mitos y las leyendas. Entonces ustedes tenían que hablar del tiempo, del carácter, de los personajes y de los temas, ¿cierto? Bueno, antes de continuar y darles la palabra a ustedes para que me ayuden a contestar esto, las personas que están llegando, todos los que estén llegando, por favor, me anotan en el chat el presente, me dicen presente, me escriben su nombre y el presente y el grado. ¿Para qué? Para poderlos anotar al final de la clase en la asistencia. Otra cosa, vamos a trabajar hasta las 8:50, o sea que si se nos corta esta reunión antes de las 8:50, automáticamente volvemos a entrar a la siguiente reunión por el mismo link para terminar hasta las 8:50. ¿Queda claro, muchachos? ¿Me entendieron? sí, señor. Bueno, entonces, arranquemos. Entonces, ustedes me van a levantar. El que quiera participar no me va a decir yo, porque nos enloquecemos acá, sino que me va a levantar la manito virtual. Si usted levanta la mano de primero me va a aparecer ahí. Entonces, no, ay, que yo la levanté primero, no,
créale a la máquina. Si la máquina dijo que el compañero la levantó primero, pues fue porque le llegó la señal primero. Entonces, todo el que quiera participar, me levanta la mano virtual y yo con mucho gusto le doy la palabra. Voy a apagar mi cámara para tener mejor visibilidad de la pantalla y empecemos. Entonces, la primera pregunta era comparar, ¿sí?, el tiempo de lo que ustedes leyeron del mito de la creación con la leyenda del Mojam. Entonces, ¿quién quiere empezar diciéndome cuál es el tiempo del mito de la creación? No veo una sola mano levantada. Entonces, si no hay manos levantadas, me toca dedocracia. Yo señalo quién. Pero bueno, lo salvo que ya hay una mano levantada. Entonces, espérese, yo abro mi cuaderno, ¿sí?, para anotar la participación de ustedes acá. Permítame un minutico. Me confundí de cuaderno. Ahora sí. Listo. Entonces, me está pidiendo la palabra el señor Johan Romero, ¿cierto? Sí, Johan. señor. Bueno, Sí, señor. cuéntame, ¿cuál es el tiempo de la creación? Profe, yo no sé si me quedó mal o bien, pero yo coloqué que se sitúan en un tiempo histórico de hace muchísimos años, porque ahí dice que ahí no había tanta tecnología y bueno, todo eso, ¿me entiendes? Bueno, pues te quedó bien. Y aquí, aquí lo importante no es tanto que me quede bien y me quede mal, sino participar. Y vamos a hacer una aclaración. Tienes toda la razón, es en un tiempo muy lejano, es antes de que empezara el mundo. O sea, no existía el mundo. O sea, el tiempo donde Sí, ubican esto es antes de que existiera el en planeta la nada. Tierra. En la nada. O sea, que estamos hablando, si lo ponemos en un tiempo real, estamos hablando de millones de años atrás, antes de que empezara el universo, antes de que empezara la Tierra como tal. Ese es el tiempo donde lo tendríamos que ubicar. Muy bien, Johan, excelente. Bueno, no veo manos levantadas. ¿Quién va por el siguiente punto de bonificación? Johan ya tiene punto de bonificación. Acaba de garantizar prácticamente sus 5 con tal de que entregue el taller, ¿sí?, en esta clase. ¿Quién más? Profe, Levánteme la manito virtual. No me digan yo. Levánteme la manito virtual. Entonces, el Moján, ¿en qué tiempo está ubicado? Recuerda que estamos haciendo un cuadro comparativo. Johan otra vez, no vemos la posibilidad de alguien más. Andrés Felipe Beltrán, te escucho. Es una leyenda de los tolimenses. ¿Y el tiempo cuándo es? O sea, ya dijiste la mitad. O sea, miren, en sí la historia no dice cuándo es el tiempo, pero miren que Johan ya dijo lo clave, es una historia de los tolimenses y cuándo empezaron el pueblo tolimense como tal. Después de que llegaron los El 1 de españoles, ¿no? septiembre, pues, espérate. ¿Cuándo? Vea, este hombre está buscando en Google cuándo deformó el Tolima. Vamos a ver. Pero eso está bien, eso está bien. Eso es parte de investigar, eso es parte de consultar. ¿Cuándo empezó el pueblo? ¿Cuándo se considera o cuándo arranca la región del Tolima como tal? Pues hombre, cuando llegan los españoles, después de 1500, 1492, llegó Colón y empiezan a poblar esa zona más o menos en 1500, ¿sí? Entonces eso quiere decir que esta leyenda es de 1500 en nuestra época en adelante, no es más atrás. Miren que el mito de la creación es antes de que se creara la tierra. Este es cuando se crea el pueblo tolimense y el pueblo tolimense se crea después de 1530, de 1525. Busquen, por ejemplo, cuándo fue la fundación de la ciudad, de la primera ciudad de allá, que es Ibagué. Y ahí se van a dar cuenta de cuándo empieza el pueblo tolimense, aunque ya existían, ¿sí? Entonces, de ahí podemos ubicar temporalmente la leyenda del Moján, desde que inicia el pueblo tolimense como tal. Y ojo que habla del Tolima Grande.
Cuando habla del Tolima Grande no está hablando solamente del departamento del Tolima, también está incluyendo al departamento del Huila. ¿Queda claro? Bueno, preguntas hasta ahí, muchachos, ¿queda claro? Alguien al menos que diga sí, señor, o no, señor. ¿Quedó o no Sí, quedó profe. claro? Bueno, vamos entonces con el carácter. ¿Qué carácter tiene? Recuerden el cuadrito de acá, que nos está hablando del carácter. El carácter es si es religioso, si articulaba creencias, cosas así, si tiene un carácter maravilloso sobrenatural, pero me tienen que decir el por qué. Entonces, vamos acá. El carácter. ¿Quién me va a ayudar a contestar el carácter? Y se va a ganar ese punto de bonificación. ¿Ninguno? Entonces señalo. ¿Nadie va a levantar la manito? Bueno, entonces, ¿qué dice Isabela Ruiz sobre el carácter? ¿Entendió o no entendió? Isabel Cristina, ¿qué dice mientras llega Isabela Ruiz de la cocina? Isabel Cristina, tampoco. ¿Qué dice Ángel David López Profe, Álvarez? Bueno, ¿puedo venga, hablar? Joan Adrián Rojas Calderón, tienes la palabra. Profesor, mítico y religioso porque cuenta de la creación del mundo. Es mítico, es de carácter mítico. ¿Por qué? Porque está hablando de la creación del mundo. ¿Por qué religioso? Porque cuenta de la creación del mundo, profesor. Eso lo hace mítico y también lo hace religioso, pero una de las cosas que tú me puedes argumentar de que lo hace religioso es esto. Mire, Naunuema, Nainuema, el Padre. ¿Cómo está escrito ese Padre? ¿Con mayúscula o minúscula? ¿Cómo está escrito Padre? La palabra Padre, miren, la estoy mostrando en pantalla. ¿Cómo está escrito Padre? ¿En mayúscula o minúscula? En mayúscula, ¿cierto? Ahí significa que a este Padre le están dando el sentido de Dios. Aquí se ve la parte religiosa del mito de la creación, porque están considerando al creador un Dios. ¿Sí me hago entender? Miren lo importante que es una mayúscula. Miren lo importante que es una mayúscula. Esto le da el sentido religioso. Ellos consideran a este personaje que creó míticamente el universo, lo consideran un Dios. Entonces, ¿por qué tiene un carácter religioso? Porque ellos le están dando un carácter religioso. Sí, míticamente un personaje creó el mundo, pero además de crearlo míticamente, ¿sí? De la nada, ¿sí? Inexplicablemente, ese personaje es nuestro Dios. Eso lo hace religioso. ¿Sí me hago entender la diferencia entre mítico y religioso? ¿Sí me están entendiendo? Una cosa puede ser mítica, pero es religiosa si yo lo considero que ese personaje mítico es mi Dios. Esa es la diferencia entre religión y mito. Entonces, para que lo tengan claro. ¿Listo? ¿Queda claro? Entonces, tiene un carácter mítico, tiene un carácter religioso, ¿sí? Y tiene un carácter creacionista, porque nos está hablando de la creación como tal. Muy bien, señor Rojas. Excelente. Ahí tiene su puntico. Vamos con el Moham. ¿Cuál es el carácter del Moham? David Zamboní. Te escucho. Sí, profe. El carácter del Moan es sobrenatural y es una leyenda, por lo que las leyendas, el origen es como las acciones cotidianas
Ujú, Y, y un ejemplo sería, por ejemplo, como el duende, de ujú. que si usted se encontrara el duende, pues según lo que me decían mis abuelas, ¿no? Que si usted se encontrara el duende, que usted lo ignorara porque si no se lo llevaba. Exacto. Ay, como cuando uno se porta mal, ajá, le dicen que voy en el duende, algo así. Bueno, muy bien. Zamboni, una pregunta. ¿El Moján tiene carácter religioso? No porque el Moan es algo, por decirlo así, sobrenatural y no tiene que ver nada con, ¿con qué? Con la realidad. Exacto. Además, creo que en el relato dice que para algunos sí tiene un carácter religioso, para algunos, pero no para todos, si no estoy equivocado, porque para algunos el Moján hace justicia, ¿sí? Pero no es para todos. Entonces no tiene un carácter tan religioso como lo tenía el mito de la creación y Nayuyama, ¿sí? Entonces ahí hay diferencias interesantes. Además, para otros, el Moham es como nocivo, como dañino, como cansón. Entonces, no tiene un carácter religioso como tal. Bueno, muy bien. Vamos con los personajes. ¿Cuáles son los personajes del mito de la creación? Ya creo que lo mencionamos. ¿Quién se va a ganar ese punto tan fácil? A ver. Uy, Andrés Felipe Beltrán Saavedra ya me había participado. ¿No hay alguien más? Joan Romero ya también había participado. Oye, alguien más. Si no, me va a tocar darle todos los puntos a ellos. ¿Nadie más? Entonces, Andrés Felipe Beltrán. Es un ser sobrenatural, profesor. No, 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 no. ¿Quiénes son los personajes del mito de la creación? ¿Cómo se llama? El Mohan. No, del mito de la creación. Ayúdale, André, ayúdale, Johan Romero. Profe, era una persona la cual creó el mundo, los animales, etc., cuando solo había la nada. Y no anotaron el nombre, vea, luego lo busco por acá. La creación. Nayunoema el padre. ¿Sí? ¿Qué otros personajes hay en este mito? Pues los seres creados, ¿no? Los animales, porque no Sí, profe. mencionan al nombre todavía, ¿cierto que no? Al hombre no lo mencionan todavía. Entonces los personajes son Nayuema y podemos colocar a los animales o los seres creados. ¿Listo? Muy bien. Vamos con, por aquí tengo Andrés Felipe y Johan. Bueno, bájenme la manita, ahorita les doy más papaya para que vuelvan a participar. Pero necesito que me participen los demás. Imagínense, solamente tengo 3, 4 personas participándome. Vamos entonces con los personajes del Mohan. ¿Quiénes son los personajes del Mohan? Que ahí sí hay varios. Veo David Zamboní Martínez, ya me había participado, pero ¿va a participar el hermano o qué? ¿Quién Sí, más? profe, me Bueno, equivoqué, perdón. bueno, ¿quién más va a participar? Entonces señalo para darle la posibilidad. María Isabel Barón. Isabel Cristina, te escucho. Isabel Cristina, te escucho. ¿Quiénes son los personajes del Moam? Isabel Cristina. Isabel, creo que tu micrófono no está funcionando. Vas a tenerme que escribir porque yo no te estoy escuchando. ¿Alguien está escuchando a Isabel? No, profe. Creo que no está funcionando. Voy a subirle todo el volumen acá al mío a ver, pero no te estoy escuchando, Isabel. Entonces escríbeme por el chat para darte tu participación. ¿Listo? ¿Quién más? Mientras Isabel Cristina soluciona o me escribe por el chat, ¿quién más quiere participar? Entonces démosle la posibilidad a Giancarlos Galvis Rojas. Giancarlos, ¿quiénes son los personajes del Moham?
Bueno, entonces, Joan Adrián Rojas Calderón, ¿quiénes son los personajes del Moham? Muchachos, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Si yo lo llamo, usted no me contesta, ¿yo qué voy a pensar? Lucas Cleves, ¿quiénes son los personajes del Moham? Tampoco está Lucas Cleves, por eso es que nos dicen que hay que prender cámaras, vea. Miguel Ángel Suárez Valdés, ¿quiénes son los personajes del Moham? Voy a tener que anotar a todas esas personas que no me están contestando, porque entonces, ¿dónde están? Nicole Moncayo, ¿quiénes son los personajes del Moham? Ah, caramba. Nicole Solarte Sánchez, ¿quiénes son los personajes del Moham? ¿Ninguno tiene los personajes del Moham? Bueno, acá, Joan Adrián Rojas Calderón, cuéntame. Son los personajes del Moan, las Ujú. mujeres, los pescadores y el mismo Moan. Exacto. Isabel Cristina dice, ¿el Poira o el Moham? El Mohan, que tiene una forma humana. La gente dice que es un gran perseguidor de las mujeres. Sí, señora, está bien, muy bien, excelente. Bueno, Andrés Felipe, no hay problema. Listo. Ok, muy bien. ¿Quién fue el que me dio la respuesta? Para anotarlo acá. Andrés Felipe, ¿qué? Don Adrián. Ah, Joan Adrián Rojas. Muy bien. Chicos, los puntos de participación son importantes. Muy bien, Isabel Cristina, excelente. También ya te pongo tu punto de participación. Y vamos con la última. ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los temas que se tratan en cada uno de estos? Entonces empecemos con Andrés Felipe Beltrán Saavedra, que ya ha participado varias veces, pero démosle la Profe, posibilidad. De la es una creación. leyenda que solo No, es regional. pero espere, no. Bueno, usted me está diciendo del Moham. Bueno, es una leyenda regional. Pero ¿qué temas hay ahí? Joan Romero, ¿qué temas hay en el Moham? Profe, yo iba a decir la de la creación porque yo sé que la del Mohan a mí me quedó mal. Bueno, entonces vamos con la creación. Dime pues la creación. No, profe. Digo que el tema es que todo quiere llegar a una pregunta muy misteriosa porque no se sabe si lo que están contando en ese mito o leyenda es verdad o mentira, profe. Pero tú me estás dando es una opinión, y ahí nos están pidiendo son los temas. ¿Cuáles son los temas? O sea, los temas que se tratan ahí, el primero, tú lo acabas de decir, es la creación. ¿Sí? Mira, aquí te pongo, son de carácter universal, puesto porque buscan responder preguntas que han sido cruciales para la humanidad, el Profe, origen, la creación. Entonces, el primer tema es universal, que es la creación. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos que contestar aquí. Tiene un tema universal que es la creación del mundo, de los animales, de las selvas, del agua, El origen de cómo empezó todo. el origen de cómo empezó todo. Eso es. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos con los temas del Moham. ¿Cuáles son los temas del Moham? ¿Cuáles son los temas del Moham? Otra vez Andrés Felipe Beltrán, ¿o se le quedó la mano levantada? profe, ¿será que la puedo hacer esta última? Sí, dale. Es una leyenda que solo es regional. Se puede decir que el personaje más importante de la mitología tolimense se llama también Poira y es un ser de forma humana con la cara quemada de sol, el cabello largo, ojos penetrantes y penarejos. La gente dice que es un gran perseguidor de mujeres. En Poira el Mohan, rabioso y enamorado. Sí, 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 sí. Es otro de los nombres que le dan al Moham. Está bien. Pero ojo, ojo, me describiste el personaje. Pero ¿cuáles son los temas? ¿Cuáles son los temas? Es un tema El tema regional. es que es una, por decirlo así, algo local Exacto. que se conoce como en un cierto sector. Seamos un poco más detallados, Zamboni. Ya vas bien, vas bien. En un sector, ¿en qué sector exactamente?
¿En qué parte del Tolima se presenta el Moján? En las Isabel Cristina, escríbemelo. ¿Dónde persigue a las mujeres? ¿Dónde lo han visto? Lucas Cleves, te escucho. Profesor, ¿puedo yo, Johan Adrián Rojas? Johan Adrián, sí, dale, porque Lucas no me habló. En la Andina, profesor. ¿En dónde? el río ¿Dónde? Magdalena. En las riberas de los ríos, como el río Magdalena. Excelente. ¿Quién lo dijo? Lucas Cleves. Lucas, muy bien, Y Huila, Lucas. profesor. En el Y Huila, Huila. claro. Quedamos en que el Tolima grande es el departamento del Tolima y del Huila, ¿cierto? Entonces, por eso es regional y se ve en las riberas de los ríos, en las cuevas que hay allá dicen que lo escuchan, ¿sí? Y se aparece en la zona rural, no se aparece en las ciudades. Entonces, esos son los temas que se tocan en el Moján. Las riberas de los ríos es un tema de pescadores, es un tema de lavanderas, es un tema de personas que viven en la zona rural más que en la zona en las zonas urbanas. ¿Queda claro eso? Ajá, muy bien, por acá me está escribiendo Isabel Cristina, muy bien Isabel Cristina, tu participación. Este era un hechicero que conocía el poder de las plantas y compartía su sabiduría con los demás, ayudaba a encontrar el alivio de las almas afligidas, pero también le gustaban las mujeres, fumaba tabaco todo el tiempo, excelente, muy bien. Ese es el tema, ¿sí? Es un personaje andariego que anda por ahí, ¿sí? Y sobre todo lo ven en las riberas de los ríos. Por eso mucha gente lo llama y algunos dicen que es el espíritu de los ríos, ¿sí? En estas zonas. Bueno, muy bien muchachos. Espero que hayamos aclarado dudas con esta parte. Se nos va a acabar esta sesión. Entonces, rápidamente volvemos a entrar para que aprovechemos los últimos 10 minuticos. Seguimos con el ejercicio 2. ¿Listo? El ejercicio número 2. Dice así, ¿quién quiere leer el encabezado del ejercicio? No sé, yo siempre leyendo que me está doliendo la garganta. ¿Quién me ayuda leyendo? Dale, Joan Romero. Reflexionen en torno a los siguientes temas. Argumenta en forma clara y concisa cada una de las siguientes cuestiones. ¿Y sigo? Sí, dale con la A y si quieres contéstala. Punto A. Encuentra las diferencias entre una y otra narración, de acuerdo con la ubicación de los Huitoto y los tolimenses. Bueno, antes de que la contestes, aquí ustedes tenían que averiguar un poquito sobre quiénes son los huitotos y sobre los tolimenses, ¿no? ¿Qué contestaste, Johan? Si lo buscaste, no hay ningún problema. O sea, la idea de este taller es justamente esa, ¿sí? ¿Quién hizo esta? ¿Quién encontró la diferencia entre la narración hecha de acuerdo a la ubicación de los huitotos? ¿Dónde están ubicados los huitotos y dónde están ubicados los tolimenses? ¿Quién hizo esta? A ver, los escucho. Esta debería valer 2 puntos porque esta es bien interesante. Aquí había que averiguar un poquito, al menos buscar en Wikipedia quiénes son los huitotos. Joan Romero, te escucho. Profe, la creación se trata de un mito escrito por los Huitoto y el Moján se trata de una leyenda de los tolimenses. Exacto, mijo, pero ¿quiénes son los huitotos? ¿Dónde están ubicados? Miren la pregunta, ¿dónde están ubicados los huitotos geográficamente en Colombia? Yo no necesito ir a Wikipedia, yo sí sé, si yo le he puesto cuidado a mis clases de geografía, de séptimo, de sexto, de quinto, de cuarto, de tercero, y con lo que me cuentan en el mito, ¿sí? En la creación, yo sé dónde son los huitotos. ¿Quién sabe? ¿De dónde son? ¿En qué En parte? el Amazonas, profe. En el Amazonas, Beltrán, muy bien. Andrés Felipe Beltrán, muy bien.
Otro punto para Andrés. Están en el Amazonas. Miren, están hablando de micos, están hablando de guacamayas, están hablando de un poco de animales que usted no los va a ver en la ciudad, no los va a ver en el campo. ¿Dónde los va a ver? En la selva, ¿cierto? Está hablando de micos aulladores, de micos no sé qué. Está hablando, leámoslo un poquito. O sea, vean, yo no me estoy inventando aquí nada. Mire, aquí está, vea. El pájaro carpintero, los demás pájaros, la grulla, la golondrina, el patilico, el churuquero, el comejero, el guacamaya azul, la paloma, la torcaza, los micochurucos. ¿Quién ha visto un mico churuco por ahí en el parque de Agua Blanca? ¿Quién ha visto un mico churuco? Yo no he visto el primero. El día que ustedes vean un mico churuco ahí, me llaman, yo lo veo. ¿Sí? Entonces, son animales, el pajuil negro, el pajuil colorado, la chilanga, vea, puros animales que solamente están, el gavilán, bueno, el gavilán pollero, ese sí yo lo he visto por aquí en algún no que otro parque de Cali, ¿sí? Pero la mayoría son animales de la selva. Entonces, si yo le paro bolas a las clases de ciencias sociales y le paro bolas a esto, yo ya sé que los huitotos, sin que nadie me lo diga, sin tener que ir a Wikipedia, porque yo no puedo ser wiki dependiente, yo ya sé que son de la selva amazonas, hermano. Esto es comprensión lectura. Y yo necesito que ustedes aprendan a hacer esto. Y mire que no, esa pregunta la saqué de un taller del Estado. O sea que en las pruebas del Estado usted le van a preguntar esto. Entonces usted no se puede dejar corchar con algo tan sencillo y algo que usted ya sabe. Usted no necesita Wikipedia para esto. ¿Queda claro? ¿Cuál Sí, es señor. cuál es la ubicación? Entonces, miren, ahora sí podemos hablar de las diferencias en la narración de acuerdo con la ubicación de los huitotos y los tolimenses. Pues hombres, unos están en la selva, unos tienen muchísimos árboles, los árboles los asfixian, ¿sí? Porque esa es la característica de las selvas amazónicas. Ellos les toca convivir con los árboles porque no los pueden talar porque son más grandes que ellos y si los talan, pues nos hacen un daño a todo el planeta. ¿Sí? Mientras que los otros viven en el río Magdalena. Ustedes ya mencionaron el río Magdalena. Un río, una tierra que es árida, una tierra que a duras penas se puede sembrar arroz cuando se inunda, una tierra que sirve para cultivos solamente pastizales, caña de azúcar, millo, cebada, maíz. Esos son los sembrados, los cultivos de cereales, porque es una tierra seca, solamente está atravesada por un río, mientras que la otra está comida por el río, que es la selva Amazonas. Entonces, ahí hay diferencias entre una y la otra, diferencias en la narración, porque unos hablan de las riberas del río, los otros hablan de los animales, los otros hablan de la selva, hablan de cosas que tienen que ver con el Amazonas, los otros hablan con cosas que tienen que ver con la vida rural y los otros con la vida selvática. ¿Queda claro eso? Esas son las diferencias que podemos encontrar. Diferencias, el moján aparece en la ribera de los ríos, en las cuevas. ¿Qué cuevas se mencionaron en la creación? No se mencionan son animales, se menciona en la selva, la cantidad de flora y fauna que hay en la selva. Esas son las dos diferencias que hay en los relatos. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Queda claro esta pregunta? Sí, profe. Bueno, vamos con la B. ¿Quién la quiere leer y contestar? Mariana Quintero, te escucho. Precisa en qué detalles coinciden los relatos. Ujú. El detalle es que en los dos relatos existe un ser poderoso capaz de crear o manifestar cosas. Bueno, tanto como crear, no, pero sí hacer magia. Entonces, en eso tienes toda la razón, porque el Mohan crea cosas, no creo, ¿sí? O al menos en el relato que yo leí no lo vi. Pero entonces, sí son personajes fantásticos, personajes que manejan la magia y personajes que utilizan la magia dentro de los relatos. ¿Te parece que la podemos cambiar así? Sí.
Vale. Sí, porque tenemos que ser muy claros con lo que estamos diciendo para no caer en cosas erróneas. ¿Listo? Muy bien, pero te felicito. Muy buen trabajo. Vamos con la C. ¿Quién quiere contestar la C? ¿Quién la lee y la contesta? Dice, determina por qué estos relatos eran importantes para las personas que los inventaron. Joan Romero. Te escucho. Profe, porque determinaban en que podrían pensar si ocurrirían sucesos extraños. Exacto. Hola, era lo Muy, mismo que tenía Ala. muy bien. O sea, son sucesos extraños, son sucesos inexplicables, son sucesos que a simple vista no se pueden explicar. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Por qué se desaparece la gente en las riberas de los ríos? Miren que uno es por qué desaparece la gente en la ribera de los ríos. Hay que buscarle una explicación. El Mojam. ¿Sí? La explicación no puede ser, no, de pronto es que se resbaló, se lo llevó el río y se ahogó. No, el Mojam. Hay que ponerle magia, hay que ponerle cosas. Que la gente no puede ser como tan torpe de caerse en el río y desaparecerse. El Moján se lo llevó. ¿Sí? Y el otro, ¿de dónde salió todo esto? ¿De dónde salieron esa cantidad de animales que existen? No, tiene que haber un creador. Entonces, dos maneras de explicarlo, dos seres sobrenaturales que explican dos cosas diferentes. Uno, ¿por qué pierde la gente? Y la otra, ¿de dónde apareció tanta cosa que hay? ¿Sí queda claro eso? Sí, señor. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos relatos? Hombre, explicar cosas que no entendemos. Esa es la importancia de estos relatos. Vamos con la D. Establece la importancia de estos relatos en la actualidad. ¿Ustedes por qué creen que son importantes estos relatos en la actualidad? Joan Romero. Hola, ¿no hay más gente en 8.5? Bueno, Joan, dale, gánate todos los puntos tú. Profe, son importantes para estudiarlos, aprender sobre este tema y conocerlo un poco más. Además de eso, venga, yo les voy a poner un ejemplo aquí bien interesante. Están aburridos en esta clase, ¿cierto? Un señor aquí hablando de cosas académicas, un señor aquí hablando de cosas aburridoras, en vez de nosotros estar mejorando nuestra cosa viendo videojuegos o haciendo cosas bacanas en las redes sociales, y tenemos que estar escuchando a este señor. Hombre, es lo mismo. Es que contar las historias, o sea, una cosa es contar científicamente por qué se desaparece la gente de manera aburridora, ¿sí? Y otra cosa es contarla con un personaje mítico que yo puedo volverlo un personaje de videojuegos. Y puedo hacer todo un videojuego del Mojam. Así, monstruo, con esa cara fea que le pintan, con esos brazos grandotes. Eso lo hace divertido. O sea, en sí, Profe, dime, estamos en la D. sí, en la Estamos D. En parte, estos relatos de esta manera son interesantes en la actualidad porque son divertidos, porque no son tan aburridos. Profe, yo ya tengo la respuesta. Dime, te escucho. Los relatos son importantes porque antiguamente era el modo que explicarlo los sucesos y esto nos ayuda a tener identidad como pueblo o nación. Exacto, exacto. Mire, me ayuda a tener identidad, me ayuda a querer pertenecer a una cultura y lo hace de manera agradable, ¿sí? No de manera cansona. Eso es lo interesante de estos relatos, por eso son importantes, ¿sí? Muchos de las personas que están creando videojuegos están cogiendo este tipo de personajes fantásticos para hacer los videojuegos, por si no se habían dado cuenta. Sino que en Colombia, como no hay de eso, solamente nos divertimos y consumimos, pero no creamos, porque ya deberían haber videojuegos del Mojam. Si no los hay es porque nosotros somos demasiado pasivos y solo nos gusta verlo de afuera. Entonces, por eso jugamos con dragones, por eso jugamos con hechiceros celtas y druidas, en vez de crearlos nosotros mismos.
En fin, ahí les dejo la inquietud. Bueno, ¿queda clara esa pregunta? Sí, señor. Bueno, vamos a ver quién es el que va a crear un videojuego del Moham. ¿Quién es capaz? Sigamos acá. La E. ¿Quién la quiere leer? Dale, Joan Romero. Hola, en serio. Ya tiene 5 puntos este muchacho y los demás no vinieron a clase. Dale, Johan. Escribe un comentario acerca de las tradiciones vigentes. Habla de las leyendas folclóricas de Colombia. Establece cuáles son las más conocidas y por qué son importantes. Dale, ¿qué tienes? Profe, yo coloqué Juan Machete y La Patasola. Se han hecho muy reconocidas gracias a que la gente le da mucha curiosidad el nombre y la historia que cuenta. Exacto. Y hay otras, ¿no? La Madre Monte, el Moham, pues que Sí, ya lo hemos profe. trabajado acá. El Hombre Caimán, que a mí me encanta la historia del Hombre Caimán. El Sombrerón, que es una historia muy paisa. También se las recomiendo para que la lean. Y hay muchísimas, muchísimas más para que las investiguen. En Cali hay un lugar muy interesante donde hay un escultor que hace estas representaciones en arcilla en el bosque y son muy bacanas. No creo que alcance. De pronto ahorita las busco para el otro grupo y en el video las incluyo para que las vean. Bueno, vamos con la última porque el tiempo se nos acabó. ¿Cuáles son los rasgos más llamativos del personaje de la leyenda? ¿Cuáles son los rasgos más llamativos del Moham? ¿Quién la tiene? Que no sea Johan Romero, por favor, alguien más que participe. ¿Quién tiene los rasgos llamativos del Moham? ¿Alguien? ¿Ninguno? Entonces le doy la posibilidad a Johan Romero, ¿o qué? Los rasgos llamativos del Moham. Andrés Felipe Beltrán, te escucho. Ya sea humano, animal sobrenatural o cualquier otro tipo, los personajes son actores principales de una ficción y quien te impulsa las acciones. Por ejemplo, los personajes que hay en el protagonista y el accionista, el protagonista es el principal de un cuento o historia. Exacto. Se los aterrizo más. Mire, un personaje de leyenda tiene que ser mucho más fuerte y poderoso que el resto de los seres humanos. Es lo mismo, por ejemplo, con las películas de terror, ¿sí? ¿Usted por qué le gusta una película de terror? Hombre, porque usted sabe que por más que lo enfrenten, ese man siempre tiene la ventaja. Entonces, los rasgos llamativos y característicos de un personaje, lo que acaba de leer el compañero es muy cierto, es que sean sobrenaturales, que al hombre, que a nosotros los humanos nos cueste ganarle. Por ejemplo, Drácula es un personaje de leyenda por eso, porque es que el Señor es inmortal, porque es que el Señor chupa sangre, porque es que para matar al Señor hay que hacer una cantidad de ritos y cosas para poderle ganar. Lo mismo pasa con el Moham, lo mismo pasa con la Madre Monte y por lo regular ellos siempre ganan. Y otro de las características interesantes de ellos es que sufren. Ellos sufren, por lo regular sufren, por lo regular están pagando una deuda como la Madre Monte, que le perdieron los hijos, como el Y la Moham, Llorona. y la Llorona, perdón. Sí, la Llorona es a la que le pierden los hijos, perdón. Y siempre tienen la necesidad de estar con alguien, pero como ellos son diferentes, como ellos son raros, la gente no se les quiere Profe, acercar. Señor, te escucho. profe, la Llorona no pierde sus hijos, ellos lo ahoga, ¿no? Ah, La Llorona caramba. ahoga a sus Bueno, hijos. esa es otra cosa chévere de las leyendas. Hay varias versiones, pero sí, 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 sí. Definitivamente al matarlos los perdió. Sí, dame esa de ganar. Sí. ¿Listo? Bueno, ok, vamos a dejar hasta aquí, muchachos. Muchísimas gracias por su participación, por su trabajo. Ya los dejo porque ya arranco con el último grupo para que podamos
para que podamos trabajar. Entonces ya está grabando, vamos a arrancar con la actividad 3, con 8.1 y 8.2 nos van a ayudar a contestar esta parte del taller de mitos y leyendas. Entonces, a ustedes les tocó la parte chévere, a ustedes les tocó la parte creativa, a ustedes ya no les tocó la parte teórica, a ustedes les tocó fue venir a contar historias acá. Entonces, vamos a ver esas historias que ustedes me van a contar. Decía el ejercicio, voy a apagar mi cámara ahora sí, para poder ver toda la pantalla y abrir el cuadro de participantes y ver quién está hablando. Listo. Y poderlo anotar acá en mi cuaderno mágico de participación. Mi cuaderno es de leyenda. Él es el que dice y tiene el poder y la potestad de decir quién participa y quién saca 5. Entonces, por eso un cuaderno de leyenda. Unos le temen, otros lo adoran. Bueno. Entonces, arranquemos. Dice así. Elige una leyenda de tu región. Debes conocer un poco de su historia. Puedes pedirle a tus compañeros que te ayuden a recordar hechos, datos que no recuerden. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. En los compañeros nos van a ayudar a recordar esas historias, porque, por ejemplo, yo ahorita estaba diciendo que la Llorona se le perdieron los hijos y otro niño por ahí me dijo, no, no, le perdieron, ella los ahogó. Entonces me ayudó a recordar la historia. De eso se trata. Listo. Entonces ya veo manos levantadas, me encanta ver manos levantadas. Entonces arranquemos con Juan David Tangarife. ¿Qué historia nos vas a contar? Profe, yo escribí la del hombre caimán. El hombre caimán, oh, maravilloso, esa me gusta. A ver. Dice así. Todo empezó en una comunidad llamada Plato, en el departamento del Magdalena. Se trata sobre la historia de un hombre muy lujurioso que le gustaba espiar a las mujeres que se bañaban al aire libre en un riachuelo. Sin embargo, este nunca se podía acercar lo suficiente sin ser visto. Así que un día el hombre fue donde una bruja que le dio 2 pócimas, una de color rojo para convertirse en caimán y otra de color blanco para convertirse en humano. Todo iba saliendo de maravilla hasta que un día el compañero que le ayudaba a ponerse las pociones se enfermó. Entonces le pidió ayuda a otro amigo. Pero sin querer, cuando le iba a aplicar la poción para convertirse en humano, le dejó caer la poción de convertirse en humano y únicamente le alcanzó a caer en la cabeza. Entonces, cuando el hombre se volvió a meter al agua, las bañistas se percataron de que pues estaba ahí, porque le vieron la cabeza de persona. Entonces se asustaron y fueron a avisarle a todo el mundo lo que habían visto. Entonces, cuando lo estaban buscando para lincharlo, le tocó darse a la fuga y se fue bajando por el río Magdalena y jamás lo volvieron a ver. Excelente, muy bien. ¿Dónde ocurre la historia? En un pueblo que se llama Plato, en el departamento del Magdalena. En el Plato Magdalena, muy bien. Para que podamos trabajar. Entonces ya está grabando, vamos a arrancar con la actividad 3, con 8.1 y 8.2 nos van a ayudar a contestar esta parte del taller de mitos y leyendas. Entonces, a ustedes les tocó la parte chévere, a ustedes les tocó la parte creativa, a ustedes ya no les tocó la parte teórica, a ustedes les tocó fue venir a contar historias acá. Entonces, vamos a ver esas historias que ustedes me van a contar. Decía el ejercicio, voy a apagar mi cámara ahora sí, para poder ver toda la pantalla y abrir el cuadro de participantes y ver quién está hablando. Listo. Y poderlo anotar acá en mi cuaderno mágico de participación. Mi cuaderno es de leyenda. Él es el que dice y tiene el poder y la potestad de decir quién participa y quién saca 5. Entonces, por eso un cuaderno de leyenda. Unos le temen, otros lo adoran. Bueno. Entonces, arranquemos. Dice así. Elige una leyenda de tu región. Debes conocer un poco de su historia. Puedes pedirle a tus compañeros que te ayuden a recordar hechos, datos que no recuerden. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. En los compañeros nos van a ayudar a recordar esas historias, porque, por ejemplo, yo ahorita estaba diciendo que la Llorona se le perdieron los hijos y otro niño por ahí me dijo, no, no, le perdieron, ella los ahogó. Entonces me ayudó a recordar la historia. De eso se trata. Listo.
Entonces ya veo manos levantadas, me encanta ver manos levantadas. Entonces arranquemos con Juan David Tangarife. ¿Qué historia nos vas a contar? Profe, yo escribí la del hombre caimán. El hombre caimán, oh, maravilloso, esa me gusta. A ver. Dice así. Todo empezó en una comunidad llamada Plato, en el departamento del Magdalena. Se trata sobre la historia de un hombre muy lujurioso que le gustaba espiar a las mujeres que se bañaban al aire libre en un riachuelo. Sin embargo, este nunca se podía acercar lo suficiente sin ser visto. Así que un día el hombre fue donde una bruja que le dio 2 pócimas, una de color rojo para convertirse en caimán y otra de color blanco para convertirse en humano. Todo iba saliendo de maravilla hasta que un día el compañero que le ayudaba a ponerse las pociones se enfermó. Entonces le pidió ayuda a otro amigo. Pero este, sin querer, cuando le iba a aplicar la poción para convertirse en humano, le dejó caer la poción de convertirse en humano y únicamente le alcanzó a caer en la cabeza. Entonces, cuando el hombre se volvió a meter al agua, las bañistas se percataron de que este pues estaba ahí, porque le vieron la cabeza de persona. Entonces se asustaron y fueron a avisarle a todo el mundo lo que habían visto. Entonces, cuando lo estaban buscando para lincharlo, le tocó darse a la fuga y se fue bajando por el río Magdalena y jamás lo volvieron a ver. Excelente, muy bien. ¿Dónde ocurre la historia? En un pueblo que se llama Plato, en el departamento del Magdalena. En el Plato Magdalena, muy bien.